Ay, qué bueno. Habla muy bien de ti. Qué bien. ¿Sí? Y vamos a realizar una entrevista que quiero que sea un poco más de charla, así, más dinámico. Y bueno, para aquellos lectores jóvenes, sobre todo que no te conocen, ¿nos puedes explicar más o menos como a qué te dedicas? Pues mira, yo soy en realidad traductora, esa es mi profesión. Yo estudié traducción e interpretación hace muchos años en España, pero pronto me metí a trabajar en una editorial a hacer diccionarios para niños. Yo era redactora de un diccionario de francés y ahí poco a poco fui aprendiendo una cosa que se llama lexicografía, que es una manera muy sofisticada y muy acá de decir cómo hacer diccionarios, ¿no? Porque todo tiene como unos pequeños trucos y nada, mucha práctica en realidad. Y ahí estuve 3 años trabajando y ellos me mandaron para México para adaptar un libro al español de México. Y eso fue lo que estuve haciendo aquí durante los 2 primeros años. Y en medio de todo eso, pues salió la posibilidad de hablar en televisión sobre palabras y como entendieron que alguien que hace diccionarios pues estudia un poquito la historia de las palabras, pues pensaron que yo podía ser ahí buen elemento. Y luego me he dedicado a hacer cosas de edición, editar libros, revistas. Y luego la televisión lo que hace es que te abre como muchas puertas y es un trampolín muy fuerte para que la gente te conozca y te llame para hacer diferentes cosas. Y yo en realidad, a pesar de que soy bastante insegura, como que soy muy curiosa en todo y entonces me apetece intentarlo todo. Entonces me he metido en una cantidad de proyectos inimaginables y no planeados que me ha llevado a hacer cosas muy, muy diferentes, muy variadas y muy divertidas. Todas tienen que ver con las palabras, es decir, yo creo que como el lenguaje es algo que uno usa desde que se levanta hasta que se acuesta, pues hay palabras en el deporte, hay palabras en la música, hay palabras en, no sé, lo que me dedico es a trabajar contagiando una pasión y eso para mí es un privilegio porque es algo que haría de todas maneras aunque no me pagaran, así que si encima me pagan y puedo vivir de eso, pues doble felicidad. Y pues sí, desde hace 2, 3 años me he dedicado a escribir, escribo sobre palabras, sobre qué pasa con el idioma, sobre fenómenos de lectura y escritura y bueno, pues de momento está funcionando, así que bien. Fantástico. ¿De dónde surge tu pasión por la lectura? Yo siempre culpo de todo esto a mi mamá porque yo creo que desde que estaba en su panza ella me leía y me contaba historias. Yo desde que tengo uso de memoria recuerdo haberme ido a la cama siempre con ella leyéndome al lado. Y en mi casa hay muchos libros. En mi casa siempre ha sido una actividad cotidiana y común. Mis padres leen muchísimo, mis abuelos leían muchísimo y yo pasaba muchos veranos con ellos. Como teníamos una casita en el campo, toda la familia García la rentaba durante todo el verano y ahí íbamos a parar todos mis primos mientras mis papás y mis tíos trabajaban, entonces se turnaban como para estar ellos cuidándonos, pero sobre todo estábamos con mis abuelos. Y mis abuelos siempre después de comer, siempre ha sido como comer, recoger y lavar los trastes y agarrar un libro. Luego ya empezaban como la merienda, los juegos de cartas, los juegos de croquet, montar en bicicleta, pero en ese momento que se terminaba la comida y eran las horas de calor, como que era muy natural agarrar un libro. Entonces en esa casa había muchos libros y todos nosotros, en la medida que íbamos creciendo, íbamos agarrando como los libros de los que iban dejándolos y siempre ha sido como un compañero, como un elemento que siempre hemos agarrado de una forma muy natural. Entonces yo siento que cuando es una actividad más dentro de tu cotidianidad, ya no lo tomas como algo que debes hacer, sino como pues, te lavas los dientes, pues lees un libro, pues te vas a la cama, ¿no? Es algo cotidiano. Entonces para mí sí, creo que mis ejemplos cercanos, que ha sido mi familia y mis mayores, han sido grandes ejemplos de lectores y entonces uno como que hereda muchas cosas y hereda el gusto por la lectura. Luego a medida que he ido creciendo y que ya he ido yo eligiendo esas lecturas y un poco dedicándome a eso, pudiendo ir a ferias del libro y accediendo a muchos libros, yo tengo la suerte de que las editoriales me mandan libros como para ver si a mí me gustan, si los puedo recomendar. Entonces la verdad es que tengo la casa llena de libros y a mí es un paisaje que me gusta mucho ver en mi casa. Yo necesito ver libros donde duermo, donde como, donde trabajo, porque es un paisaje que me gusta. Muy bien.
¿Y cuáles son tus 5 autores favoritos? No sé si tengo autores favoritos, porque en realidad lo que tengo son lecturas favoritas. Mis favoritos van cambiando a medida que me van atrayendo otras cosas, y cada vez que conozco algo nuevo me vuelve a atraer. Te podría decir que Bárico es uno de los autores que tengo más presentes en mi librero. Tengo muchos títulos de él, me gusta mucho su manera de contar las cosas, me divierte mucho, me entretiene, lo disfruto mucho. Entonces Bárico es uno de los que más hay. Luego me gusta mucho la literatura infantil, entonces tengo muchos libros infantiles, y me gusta mucho Gedovius, y me gusta mucho Alejandro Magallanes, y me gusta mucho Claudia Lignazzi, y me gusta mucho Jimmy Liao, y me gusta mucho, no sé, tengo tantos ahí de Benjamin Lacombe, me compro casi todo lo que sale de él. Tengo muchos autores de literatura infantil y juvenil, me gusta mucho. Y bueno, pues cada vez voy descubriendo uno nuevo, así que ahora me gustan mucho las autoras latinoamericanas que están escribiendo cuentos o historias bastante realistas y desgarradoras, pero a la vez con un planteamiento fabuloso. Descubrí a Fernanda Melchor, me encantó. Descubrí a Gilma Luque, me encantó. Verónica Gerber, siento que son gente con las que hay mucha conexión y con la que te puedes identificar mucho. Entonces, no sé, cada año esa lista va cambiando, y cada año la voy añadiendo y amoldando a lo que voy leyendo, pero sí tengo una lista infinita de autores. Muy bien. Por ejemplo, ¿cómo nosotros, los jóvenes, podemos distinguir entre una literatura que es de calidad a una que, bueno, puede ser... Es difícil, incluso para los adultos, incluso para la gente que se dedica a eso, no está fácil, tiene que cumplir una serie de requisitos, pero básicamente lo que tiene que hacer es emocionarte, y eso a veces no tiene que ver con la calidad, sino cómo han planteado un tema, qué tema han logrado coincidir contigo, de qué manera lo expresó, qué momentos te tocan a ti en lo personal. Y siento que cada uno va haciéndose exigente con la literatura y con la calidad a medida que va teniendo más experiencia. Es como todo, cuando uno empieza no sabe hacer la distinción, pero a medida que tú vas leyendo, y en ese sentido lo que te recomiendo es leer muchas cosas de muchas personas para que sea cada vez más rica tu variedad, y entonces seas capaz de distinguir lo que está bien de lo que no está tan bien, porque tú misma te vas a dar cuenta. Tú te vas a ir haciendo más exigente y vas a querer leer cosas que te pongan en una situación de esfuerzo, de reto, que te exijan a ti como lector, no que te den las cosas muy masticadas y muy fáciles, sino que realmente te provoquen, te muevan, te dejen diferente a cuando empezaste la lectura. Y eso creo que sí puede ser que la gente que en las editoriales se dedica a eso tenga un ojo como para decir: esto está bien escrito, esto está arreglable, esta idea es buena, se puede editar y convertir en buena, esta idea no hay por dónde, pero pues es famoso, entonces va a vender mucho. No sé, muchas veces los criterios editoriales responden a muchas necesidades, pero tú como lector, a medida que vayas incluyendo más variedad en tus lecturas, vas a adquirir una experiencia que te permita a ti también como detectar esa calidad, y que tú seas la persona que exija más de un autor. Ok. Por ejemplo, existe una situación actual entre los jóvenes que me he dado cuenta en la escuela, que se les hace la literatura muy aburrida. Entonces, ¿cuál sería para ti la importancia de los libros, la importancia de nosotros como jóvenes de México conocer la literatura, los libros? Yo creo que más que aburrida, lo que siento es que a veces se les dan unas lecturas que son muy ajenas a su realidad y que no tienen que ver con ellos. Yo creo que para hacer un hábito lector, lo primero que tienes que hacer es leer cosas que te gusten, y dependiendo de tus gustos, pues te van a gustar unos títulos más que otros. Entonces, hacer la literatura como algo uniforme, que a todos nos tiene que gustar lo mismo, pues no, creo que es una equivocación. Entonces, más bien, digo, sin ánimo de que cada uno tenga una lista de libros para leer en la escuela. Claro que en la escuela hay que leer una serie de libros que son importantes y lo entiendes muchos años después. Esos son los básicos, pero luego tú como lectora puedes acercarte a aquellos títulos que por alguna razón, la que sea, que es personal, a ti te atraigan, y yo creo que poco a poco vas a ir haciendo como ese hábito lector que haga que una lectura se haya parte de tu vida,
en la que encuentres ese desahogo, esa libertad, esa conexión, esa manera de compartir algo que te está pasando que no puedes compartir luego con otras personas, una fuente de información, una fuente de inspiración. Leer es muy importante luego en tu profesión para entender cosas que están pasando en lo que te gusta y a lo que te dedicas, para actualizarte, para compartir con otras personas que tienen tus mismas pasiones. Y yo creo que si encuentras ese punto de conexión con el libro, es imposible que no te guste leer. Lo que pasa es que intentamos que los niños con 12 años lean El Quijote o lecturas que están hechas para gente mayor y claro que los frustramos porque no lo entienden. Dicen, no puede ser que digan que es tan maravilloso leer cuando yo estoy leyendo esto y no me provoca nada, no siento nada, nada más lo estoy leyendo por una cuestión de obligación. Y yo creo que también es obligación de los maestros un poco sacar qué momentos de ese libro tienen que ver con la realidad de los chavos y para sacarlos. Hay muchos chavos ahora que escriben, hay autores reconocidos que se han acercado al mundo de los jóvenes, Alberto Chimal, Raquel Castro, Benito Taibo. Son gente que están teniendo un acercamiento a la realidad de los jóvenes que creo que eso puede hacer más fácil ese vínculo. En el momento en que tú empieces a entrar en ese mundo en el que encuentras conexiones y encuentras diversiones y te identificas y sientes que estás compartiendo con otros, vas a ver que solito va a salir ese hábito y tú vas a pedir leer, ¿no? Lo que pasa es que estamos en un mundo de tanta distracción y de tanto golpeteo de información y de saturación alrededor visual, auditiva, de información, que cada vez es más difícil, pero nada, es hacerse un hueco y tú sola o sea, tampoco tiene que ser 3 horas diarias, no tiene que ser un momento, a lo mejor un día puedes dedicarle 1 hora y al día siguiente solo 10 minutos y un día no le puedes dedicar nada, no pasa nada. Pero la cosa es que tú mismo necesites nutrirte, alimentarte de esas emociones que nacen de ti, no salen del libro. El libro las provoca, pero las emociones están en ti. Y tú sientas que al tener ese vínculo con esas emociones sea una cosa adrenalínica y un poco adictiva. Tú quieras sentir eso, es como el amor. Tú te enamoras porque te gusta enamorarte y te gusta lo que te hace sentir el amor. Es lo mismo con los libros. Si tú eliges y sabes sacar de ellos esas emociones, te va a gustar sentir eso, entonces lo vas a querer tener. ¿Crees que el leer un libro podrá cambiar algo? Sí, yo creo que algunos libros, no todos, pero algunos te abren unas ventanas de pensamiento y de inspiración y de imaginación que en algún momento va a hacerte algo. Yo una vez leí un libro que se llama El mar de Ana, que consistía en la historia de una niña que no le gusta bañarse y de repente un día al meterse en la tina empieza a imaginarse que es un océano y que hay barcos pirata y que llegan las sirenas y que la visita un delfín. Entonces se convierte en ese momento cotidiano y un poco casi automático en un momento de creatividad y de ensoñación. Entonces para Ana ese momento que supone bañarse, que es algo casi obligatorio todos los días, se convertía en su momento favorito del día porque era donde ella se encontraba con su mundo de ficción. Y a mí eso me cambió mucho la vida porque significa que pase lo que pase en cualquier momento de aburrimiento, de tristeza, de agobio, de miedo, tú lo puedes convertir en tu pequeño espacio de imaginación si le quieres cambiar esos toques. Y eso me lo provocó un libro. Entonces a mí sí me cambió porque yo cada vez que estoy en un lugar donde no quiero estar, lo que hago es imaginarme ese mismo espacio, pero en el que pasaría con cosas diferentes. Una vez escribí un cuento que se llama Cuento para leer y era la historia de Leo, un niño que vive en un hospital porque está enfermo y está en tratamiento, entonces lleva muchos meses viviendo en un hospital y para él su realidad es esa, su mamá está preocupada, los doctores siempre están serios y él lo único que hace durante el día es estar en una cama e ir a una terapia donde le inyectan una serie de medicamentos que le hacen daño. Entonces, a partir de que un enfermero le da un libro, mientras está recibiendo la quimioterapia, él está leyendo y él está imaginando. Entonces de repente esa sala oscura y tenebrosa se convierte de repente en un castillo y en juegos y en color y en olores, y creo que eso hacen los libros, convierten momentos en espacios de imaginación donde tú eres el dueño de lo que pueda pasar en ese momento. Y para que esa imaginación sea cada vez más creativa, más poderosa y más variada,
tienes que leer más, porque hay cosas que no te puedes imaginar si no te provocan como, si te dan ese punto de inicio para imaginar algo más. Para mí son los libros, no sé, igual para otras personas puede ser otra cosa o para otras personas no puede ser necesario. A mí me ha dado tanto y ha sido tan importante para mí activar esa imaginación y esa creatividad que no quiero que nadie se lo pierda. ¿Algún otro comentario que quieras dar? Animar a la gente a que se acercan a los libros, a que quieran hacer estas cosas, a que lo compartan, a querer atreverse a soñar en grande, a querer llegar más lejos, a no tener miedo, a aprender de los errores, de las veces que nos han dicho que no y dejarse sorprender a ver dónde nos lleva todo esto, porque estoy segura de que algo sorprendente va a pasar cuando se activan así los botones, y para eso hay que tener muchos botones y apretarlos todos. Entonces no tener miedo a hacer cosas, a intentarlo y a esperar a ver qué pasa. Bueno, ha sido un gusto estar contigo hoy y muchas gracias por la entrevista. No, al contrario, muchos besos a todos en Matehuala, espero volver pronto y gracias.